Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Congreso Nacional ratifican compromiso de llevar a Honduras a un nuevo proceso electoral con alternancia en el poder. Proponen que partidos políticos financien comicios primarios e internos debido al impacto que dejará en las arcas fiscales el coronavirus. Presidente Hernández pide a quienes especulan con el atraso en las elecciones que busquen qué hacer en sus tiempos de ocio por la cuarentena y el confinamiento social. Crece la presión para que no entre en vigencia el nuevo Código Penal que favorece la corrupción y que, según los juristas, sería inconstitucional porque el país está bajo un estado de excepción y la Constitución prohíbe nuevas leyes con nuevos delitos en emergencias. Congresistas pusieron una guillotina al Ministerio Público para que no investigue la corrupción en la administración pública con las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, afirman especialistas. Aprovechando la pandemia, se disparan en 1000 lempiras el precio de la carga de frijoles a vista y paciencia de las autoridades. Cancelan las visitas de los familiares de pacientes en el hospital escuela como medidas preventivas ante el COVID-19. El Seguro Social se convierte en un buen referente del manejo de la pandemia del coronavirus por sus protocolos, entrenamiento del personal y detección temprana de casos. Presidente Donald Trump se apresta a desmantelar su comisión presidencial para el coronavirus y Reino Unido se convierte en el segundo país con más muertes a nivel mundial por el virus. En San Pedro Sula, ciudadano se suicida tras asesinar a su esposa y a su hijo, último que era un abogado apoderado legal de la Policía Nacional. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Sube a 1.270 el número de contagios por coronavirus en Honduras. SINAGER confirmó esta noche 92 nuevos casos positivos, mientras el número de fallecidos subió a 93 tras confirmarse 10 nuevos decesos, 9 de ellos en Cortés y 1 en Comayagua, mientras los nuevos contagios están distribuidos de la siguiente forma: 36 en Cortés, 50 en Francisco Morazán, 1 en Santa Bárbara, 4 en Valle y 1 en Ocotepeque. En tanto, el número de recuperados se mantiene en 122 según las cifras oficiales. Recuerde estar actualizado en tunota.com. En Coro, los 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral se manifestaron este martes en relación a la fecha de las elecciones primarias y generales, luego de versiones políticas advirtiendo una posposición de las mismas. Para el caso del representante del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, en su cuenta de Twitter posteó: la convocatoria a internas de marzo de 2021 se hará el 13 de septiembre. En tanto, la representante liberal por la misma vía dice: como consejera del Consejo Nacional Electoral es mi responsabilidad patriótica velar para que se realicen elecciones de acuerdo al mandato constitucional y las leyes de la República. A su vez, la presidenta del Consejo, la representante de Libre, Rixi Moncada, se expresa en los mismos términos. Aprovechando la tragedia humana del COVID-19, pretenden o promueven cambio de fechas, lo que están promoviendo es la violación a la Constitución. Los denunciaremos en forma inmediata, porque desde el CNE nuestro compromiso es para garantizar, para profundizar, para reconstruir el Estado de Derecho.
Más temprano, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en su cuenta de Twitter decía que el futuro de Honduras, la tranquilidad y paz de su gente pasa por respetar el Estado de Derecho y la democracia, al tiempo que el también precandidato nacionalista Ricardo Álvarez manifestó su total rechazo y negativa a la sola pretensión de trastocar el calendario electoral. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 5 de mayo. Aunque los líderes políticos y los órganos electorales coinciden en afirmar que el proceso electoral sigue su marcha, lo cierto es que el financiamiento de los comicios primarios, internos y generales ha entrado al ámbito de la incertidumbre ante el impacto económico y fiscal que estaría dejando en el país la pandemia del coronavirus. Y surgen voces que proponen que el financiamiento lo asuman los propios partidos políticos. Si los tres partidos políticos tradicionales, Nacional, Libre y Liberal, inscriben los movimientos internos que hasta ahora manifiestan la voluntad de ir a elecciones primarias, este proceso fácilmente podría superar los 500 millones de lempiras en gasto o inversión. Pero un promedio, así diríamos una estimación, puede andar alrededor de unos 600 millones de lempiras. Si consideramos que puedan haber unos 3 movimientos en cada uno de los partidos políticos que entren en la contienda electoral interna o primaria. Pero sacar 600 millones de lempiras solo para las elecciones primarias de un presupuesto palúdico y anémico, producto de la brutal enfermedad que prácticamente lo tiene en cama, es para muchos dirigentes políticos, incluso del mismo partido en el poder, como desconectar a un paciente terminal de un respirador mecánico. Y es aquí donde salta la propuesta para que cada partido político pague la música si es que quiere tener serenata en las afueras de su balcón. Si usted me habla de elecciones internas, las mismas deben de ser auspiciadas por los partidos políticos. El dinero de las elecciones internas, que es del pueblo, debe de ir a combatir la pandemia, a combatir las enfermedades, a combatir el hambre. El problema es que hoy por hoy no se sabe para dónde va la pandemia del coronavirus en el país, mucho menos para saber cómo le irá a la vacilante economía y a los procesos electorales en agenda. El gran riesgo que existe en cuanto a saber si no habrán condiciones para financiar este proceso electoral pasa en los impactos de qué es lo que puede tener el COVID. En la medida que hay incertidumbre en el manejo de la crisis sanitaria, habrá incertidumbre con respecto a los efectos económicos que tendrá el mismo. Y es que al promedio de 600 millones de lempiras para las elecciones primarias habrá que sumarle otros 700 millones para las generales, 1.300 millones de lempiras que será difícil encontrarlos en lo más profundo del perforado bolsillo del Estado. Una ofensa, dice este economista, en un país donde antes de las elecciones primarias ya se sabe quién ganará. Sí, sin duda, lo que crean es un espejismo para sus bases, que hay democracia interna en sus partidos, pero al final ya se sabe que algunos caciques son los que dominan los partidos y ya de dedo ponen al que va a ser el candidato o ellos mismos. Si los partidos decidieran seleccionar sus candidatos mediante asambleas y no inscribir movimientos, sería una solución, diríamos, aceptable, porque no habría la necesidad de hacer el desembolso, el gasto o la inversión en una elección primaria. Por ahora, tanto la oposición política como el oficialismo insisten que la fecha de las elecciones primarias y generales está escrita en piedra. Lo que no sabe ninguno de ellos es quién pagará la cuenta de este almuerzo que casi siempre termina en festín, pues el Estado no tiene fondos y los partidos políticos es casi un hecho que se negarán nuevamente a costear el proceso para elegir sus propios cargos de elección popular. Y esa es la pregunta que se hacen muchos: ¿de dónde sacarán el agua si está a punto de secarse el río? Y es que esta pandemia dejará las arcas del Estado prácticamente en la ruina. Ulises Aguirre, Telenoticias. En las conferencias de prensa, bajo la nueva modalidad de enviar preguntas por escrito, aunque se encuentren ahí los periodistas de los medios de comunicación, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, respondió una interrogante relacionada con la posibilidad de mover la fecha de las próximas elecciones primarias y generales, al tiempo que pide a los especuladores de este tema que en vez de estar baldío busquen qué hacer en esta cuarentena.
Imagínense nosotros enfrentando esta pandemia y estos perversos hablando de otra cosa. Aquí está Fuerzas Armadas, que tiene la obligación de acompañar el proceso electoral. Aquí está Policía, que también hace lo mismo. Ya se creó una institucionalidad en la parte electoral y el Congreso Nacional está en debate, y no me cabe la menor duda que los diputados del Congreso, como todos se quieren reelegir o ser candidatos a otra cosa, deben de terminar su trabajo en cuanto a la ley electoral, y ese proceso sigue. Esta es una democracia que no se interrumpe. Pero mientras tanto, si son intrigas, si son rumores, pues allá yo les digo que esa energía dedíquenla mejor a atender a la gente que está tan necesitada en esta pandemia, y déjennos a nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y cuando llegue ese momento, nosotros seremos los primeros también en que esos calendarios se cumplan en lo que esté en la esfera de nuestras atribuciones. Gracias, señor presidente. En este mismo evento, el presidente felicitó a policías y militares por el trabajo con entrega y sin descanso en la emergencia nacional, al tiempo que los titulares de estas dos secretarías presentaron informes de las incidencias en el marco de este confinamiento social y anunciaron que en los próximos días se implementarán nuevas medidas para facilitar la circulación de todos. De esos de última generación. En un comunicado conjunto emitido este día por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el Partido Innovación y Unidad PINU Socialdemócrata, se pide al Congreso Nacional proceder a la derogación del nuevo Código Penal, cuya vacatio legis vence el próximo 10 de mayo y entraría en vigencia en forma inmediata. En el documento, ambos partidos políticos exponen que Honduras requiere de un mecanismo jurídico que rehabilite la lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y cumpla con los derechos humanos y el principio de legalidad. El nuevo Código Penal erosiona la gradualidad de las penas, especialmente en los delitos de corrupción, así como con los actos delincuenciales contra la administración del Estado. En ese sentido, se oponen a la ausencia de la figura de responsabilidad penal de personas jurídicas, que eventualmente se convierte en un catalizador para ocultar ganancias y ocasionar fraudes tributarios contra el Estado. Se oponen a la reducción de penas con pretexto de una reducción de gradualidad, promoviendo mayor impunidad al establecer periodos más cortos para que prescriba la acción penal, y la mutualidad del concepto de empleado público como esfuerzo por promover impunidad por malversación de fondos públicos, cita el documento del Partido Liberal y el PINU-SD. El tema del coronavirus y las irregularidades en las compras de emergencia durante la pandemia son un claro ejemplo para que el Congreso Nacional prolongue la vacatio legis del nuevo Código Penal, pues el mismo relaja las penas para los delitos contra la corrupción, y sería un contrasentido de ese poder del Estado avalar un hecho de tal naturaleza, señalan juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, al tiempo que recuerdan que el artículo constitucional 188 prohíbe que entre en vigencia una nueva ley mientras el país viva un estado de excepción como el actual. El tiempo corre contra reloj para que entre en vigencia el nuevo Código Penal, y ante esta realidad, los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA se suman a la exigencia para que el Congreso Nacional deje en suspenso la entrada en vigencia de la nueva herramienta jurídica, al indicar que los artículos 187 y 188 de la Constitución de la República prohíben que entren en vigor nuevos delitos penales durante exista suspensión de garantías constitucionales. Nos estamos sumando a las voces de la sociedad hondureña, donde le solicita al Congreso Nacional dejar en suspenso la entrada en vigencia del Código Penal, ya que de acuerdo a los artículos 187 y 188 del Código de la Constitución de la República, prohíbe la suma de nuevos delitos cuando esté en suspenso las garantías constitucionales. Herrera también es del criterio que con el nuevo Código Penal se flexibilizan las penas para los delitos contra la administración pública, y ejemplifica las compras irregulares que han hecho varias instituciones gubernamentales durante la pandemia. Con el nuevo Código Penal se están flexibilizando los delitos contra la administración pública. Hoy por hoy, debido al estado de emergencia que está Honduras, se ha flexibilizado también las normas de la administración pública en cuanto a la contratación de bienes y servicios del Estado. En tal sentido, se están haciendo las compras de forma directa y hay denuncias públicas de actos de corrupción. Para este miembro de la ASJ es lamentable que el Poder Legislativo no escuche a otros sectores y de manera autoritaria dice que el nuevo Código Penal ya es cosa resuelta.
¿Cómo es posible que vengan diciendo de que ya es cosa terminada y juzgada cuando a otros sectores se les escuchó y se les atendió y se les respondió, y a los sectores que no les interesa o no les conviene no son escuchados? Me parece de que eso es un acto de autoritarismo. Sin embargo, el asesor del Congreso Nacional para el nuevo Código Penal, Jaime Vanegas, difiere con las opiniones anteriores y argumenta que el legislativo ha hecho una labor titánica al escuchar a todos los sectores y debe entrar en vigencia el próximo 10 de mayo. El Congreso Nacional ha hecho una labor titánica en escuchar a toda la sociedad de manera incluyente. Asimismo, las distintas unidades de operación de justicia han hecho lo suyo. Sobre una crítica que ha habido de que la Constitución no permite que en un estado de excepción pueda entrar en vigencia una ley, no hay tal condición. El código fue aprobado desde el año 2019. En relación a este tema, Telenoticias conoció que no hay ambiente en el Congreso Nacional para discutir y analizar las peticiones de los diferentes sectores orientadas a la ampliación de la vacatio legis o a la derogación de la ley. Pese a que cada vez más crecen los sectores que se oponen a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, aquí en el Congreso Nacional no se oye Padre Nuestro, pues el tema no está ni en la agenda de las sesiones que se sostendrán durante la presente semana. Raquel Lazo, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos es la guillotina que tiene sin cabezas y sin brazos al Ministerio Público para perseguir la corrupción pública. Detalles más adelante. Antes de nuestra sección, un día como hoy, le contamos la historia del primer astronauta lanzado al espacio a bordo de la diminuta cápsula Freedom. La enfermedad del coronavirus ha puesto en jaque al mundo. Ningún país, independiente de su capacidad económica, estaba preparado para los hechos que se vienen desarrollando. Hoy más que nunca, la información se ha convertido en un servicio para los ciudadanos. Invitamos a nuestros compatriotas que entendamos el momento histórico que estamos atravesando. Y la importancia de enfrentar esta crisis partiendo de información precisa y oportuna. Que permita actuar con responsabilidad. Y evitar la propagación masiva del coronavirus. En este momento de crisis, los medios de comunicación nacionales de tradición y experiencia. Nos unimos en beneficio de los hondureños como una sola voz informativa responsable. El seguimiento periodístico minuto a minuto del nuevo coronavirus es una enorme responsabilidad para los medios con trayectoria y credibilidad, que durante décadas hemos sido la fuente confiable de información para los hondureños. En un comunicado, las organizaciones empresariales acá representadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, al pueblo hondureño y a los medios de comunicación en general, comunicamos: el sector privado ha impulsado la apertura del sector agroalimentario en su totalidad con el interés legítimo de proteger los empleos por el bienestar económico y social de los miles de hondureños que dependen de este sector, garantizando a la vez la seguridad alimentaria. Que parte de esta cadena es el sector de restaurantes de comidas rápidas, que son los que compran el 30% de la producción a los agricultores hondureños, siendo los segundos compradores más importantes de estos después de los supermercados. Este sector genera más de 10,000 empleos directos, 30,000 indirectos, adicionales a los 100,000 empleos directos que genera toda la industria de restaurantes.
El sector de restaurantes de comidas rápidas no gozan de beneficios fiscales, algunos que el gobierno concedió en su momento para incentivar su creación y la generación de empleo, cumpliendo ya su propósito. En la actualidad, toda la industria contribuye con el pago de impuestos. El sector de restaurantes de comidas rápidas no gozan de beneficios fiscales, algunos que el gobierno concedió en su momento para incentivar su creación y la generación de empleo, cumplieron ya su propósito. En la actualidad, toda la industria contribuye con el pago de impuestos. Honduras necesita de la unidad de todos sus sectores y no consideramos apropiado mensajes en contra de cualquier sector de la empresa privada. Motivamos más bien a todos a trabajar por el bien común. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El banquero y político hondureño Jorge Bueso Arias aseguró este martes que el sector privado del país no está contra el actual gobierno, pero sí de la corrupción, porque por ello Honduras pierde miles de millones de lempiras y eso no debe pasar en un país tan pobre como el nuestro. Medios de prensa nacionales recogen declaraciones de Bueso Arias donde critica la compra de hospitales móviles por más de $40 millones sin previa autorización y responsabiliza al Congreso Nacional de saber del mal manejo que se estaba dando en el marco de la emergencia por el COVID-19. Al pedirle un consejo suyo para el presidente Hernández, Bueso Arias respondió: él sabe cómo tiene que actuar, es un hombre inteligente y que escuche a las buenas personas y no a los malos, agregó Arias. Cuando supe de las compras del decreto 33-2020 por pura casualidad, pregunté por el fideicomiso que maneja el banco con la Secretaría de Salud para ver si nos habían consultado sobre los proveedores. Me dijeron que no. Y desde mi adentro dije, lástima que no usaron nuestra experiencia de más de 6 años en la compra de medicinas y de instrumentos médicos. Bueso Arias agregó que al ver la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción y la versión del director de Inversión y Estrategia Honduras, Marco Bográn, él y su equipo de asesores identificaron que existía un esquema para beneficiar a corruptos. Por eso dije que la corrupción hay que combatirla de arriba para abajo y es nuestro deber denunciarla. Declaraciones de Jorge Bueso Arias, el banquero y político hondureño, quien aseguró este martes que el sector privado del país no está en contra del actual gobierno, pero sí de la corrupción, porque por ello Honduras pierde miles de millones de lempiras. Como una guillotina para el Ministerio Público califican los expertos la ley para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos que aprobó el Congreso Nacional, al atarlos para efectuar cualquier investigación vinculada a la corrupción, pues deben esperar 3 años que concluya el trabajo del tribunal para determinar si procede o no una causa penal por enriquecimiento. Pero hay quienes aseguran que eso no es cierto y que el Ministerio Público lo que debe tener es paciencia para esperar antes de actuar. De aberrante y con fines perversos para cobijar a personas investigadas por sospecha de haber dado mal uso a los recursos públicos, considera este analista el decreto legislativo que faculta al Tribunal Superior de Cuentas para realizar auditorías e investigaciones especiales, limitando la acción constitucional del Ministerio Público en defensa de los intereses de la sociedad. Pero todavía más aberrante es decir ese artículo, que creo que es el artículo 16 de esta ley especial, que la constancia que emita el Tribunal Superior de Cuentas como un finiquito a favor de la persona investigada le va a privar, significará una exención, un eximente ya de responsabilidad civil, administrativa y penal inclusive, con lo cual no hay duda de que hay una usurpación de funciones concedida legalmente al Tribunal Superior de Cuentas e invadir un ámbito que no le corresponde. El Ministerio Público no quedó de brazos cruzados ante la violación constitucional que limita su acción en varios casos de corrupción rezagados por 2 decretos legislativos que la Asociación para una Sociedad Más Justa y Transparencia Internacional piden resolver por tratarse de una ley especial como la 116-2019 que llenó de dinero público las manos de funcionarios y diputados, dizque para proyectos de orden social. El espíritu de la ley
emitida por el Congreso es que primero el Tribunal Superior de Cuentas, que es un órgano constitucional, que ha sido creado para eso, haga las auditorías correspondientes y tiene la potestad y la capacidad del Tribunal Superior de Cuentas de determinar si hay un indicio de delito. Ahora bien, lo que dice la ley es que mientras esa auditoría se esté realizando, el Ministerio Público no puede incoar requerimientos fiscales. El cuello de botella de la ley especial es su artículo 16. Da un plazo de 3 años al Tribunal Superior de Cuentas para auditar el uso de los dineros públicos, limitando cualquier acción civil, penal o administrativa del Ministerio Público en abierta violación al artículo 232 de la Constitución de la República, en caso que el Tribunal Superior de Cuentas decida otorgar constancia de solvencia o finiquito a los investigados, exime a estos de cualquier tipo de responsabilidad. Si existe responsabilidad de orden civil o de orden penal derivada de esta investigación, entonces es que se debe perseguir el crimen a nivel penal. Pero mientras no sea así, no deberá perseguirse penalmente, en tanto que el derecho penal es la última ratio, la última consecuencia para la persecución penal. Así pues, primero debe agotarse la vía administrativa para que exista una defensa administrativa efectiva, cuál es el debido proceso jurídico. Es larga la lista de casos de corrupción detenidos por causa del decreto legislativo que el Congreso Nacional emitió con dedicatoria para parar las investigaciones y probable enjuiciamiento de funcionarios que habrían mal utilizado fondos del Estado. Un ciudadano identificado como Ricardo Contreras tomó la fatal decisión de matar este martes a su mujer, Ana Delfina Sarmiento, y a su hijo Hernán Ricardo Contreras Sarmiento, para luego quitarse la vida de un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en la colonia Ceibita del sector Chamelecón en San Pedro Sula. Según las preliminares de testigo, él tomó la decisión porque estaban discutiendo, tenían como un lapso de 25 minutos de estar discutiendo, entonces él tomó la fatal decisión tomó esa mala decisión de pegarle el disparo a su hijo, luego a su esposa y luego ¿Con la propia pistola de él? ¿Con la propia pistola de él? Sí, con su propia arma de fuego. Ricardo era apoderado legal de la Secretaría de Seguridad en la zona norte del país. Sí es, lamentablemente él era el apoderado legal de la institución, aquí en la zona noroccidental, tenía muy buen recorrido en la institución. Las autoridades policiales indicaron que el hijo de Contreras, que respondía el nombre de Hernán Ricardo Contreras Sarmiento, era un abogado que se desempeñaba como apoderado legal de la Policía Nacional en el norte del país. Los uniformados aseguraron que el violento crimen se originó después de una acalorada discusión entre la pareja. Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras señalan que aún en medio de la crisis por COVID-19, los casos de femicidio son alarmantes, pues a diario una mujer es asesinada en el país y los casos superan un nivel de impunidad de más del 90%. Según el Observatorio de Violencia, los responsables de los atroces crímenes utilizan armas cortopunzantes como hachas, cuchillos, machetes y navajas, entre otras. Ejemplo de ello es el caso de una mujer que fue atacada con un machete a manos de su pareja el pasado fin de semana en Reitoca, Francisco Morazán. Mientras el viernes otra mujer fue agredida hasta la muerte con un hacha por parte de su compañero de hogar. El hecho ocurrió en el departamento de Lloro. Acciones que causan repudio entre organizaciones feministas quienes exigen a las autoridades del país respuestas ante la ola de crímenes. Hoy el secretario de Seguridad informó que durante la pandemia, en lo que va de la pandemia, se han registrado 217 homicidios menos en los últimos 2 meses del 2020. Pero bueno, el hecho es que los crímenes contra mujeres se han incrementado en este confinamiento. La Policía Nacional decomisó hoy 124 kilos de supuesta cocaína que iban ocultos en compartimientos falsos dentro de un cabezal con matrícula guatemalteca en la aduana de Corinto, en la frontera entre Honduras y Guatemala. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga. Es normal que aquí tengamos operativo de rutina, un retén en el puesto fronterizo integrado de Corinto. También tenemos lo que son inspecciones con una máquina de rayos X, en este caso la Scanban móvil, la cual al momento que pasó el vehículo se detectó algo anómalo dentro de la cabina del cabezal, por lo cual se envió a una inspección secundaria al vehículo
Al momento que el policía llegó, pues pudo detectar en la inspección secundaria de que iba supuesta droga. ¿En qué partes del camión va esta droga? En el interior de lo que es el cabezal, adentro donde va lo del dormitorio. Según la Policía Nacional, Arrastra ingresó por la frontera del Florido en Copán el pasado 23 de abril y hoy fue detectado su recorrido con las cámaras del 911 desde el municipio de Villanueva hasta la frontera de Corinto, donde fue decomisado el cargamento de cocaína. En el balance policial judicial de la zona norte, 2 miembros de la Policía Nacional resultaron positivos de COVID-19 en San Pedro Sula, mientras la Policía Nacional continúa la captura de individuos dedicados al cobro de la extorsión y al sicariato. 2 miembros de la Policía Nacional que realizaron labores de seguridad en diferentes retenes en San Pedro Sula en las últimas semanas dieron positivos de COVID-19. Son 2 policías que realizan sus actividades operativas en la costa norte de nuestro país. Se han realizado alrededor de 20 pruebas de COVID-19 y han resultado estas 2 positivas. Recordemos que los miembros de la carrera policial estamos expuestos en vista que estamos de frente a toda la ciudadanía y en ese sentido estamos expuestos a ser contagiados. Los 2 policías están siguiendo ya los protocolos correspondientes para evitar que contagien a otras personas. En las próximas horas, otros miembros de la Policía Nacional sospechosos de haber adquirido este virus se someterán a las pruebas de COVID-19. Sospechosos de cobrar extorsión a negocios a varias comunidades en el municipio de Choloma Cortés, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo hoy a 2 pandilleros de la 18, quienes además estarían vinculados a la muerte de 3 jóvenes la semana anterior en la colonia Jardines número 1 de ese municipio. En una emboscada ocurrida hoy murieron los hermanos Wilson y Joel Caballero, de 23 y 27 años de edad. El sangriento hecho se dio en la aldea Cablotales, sector Cofradía. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por su padre y amigos a la vivienda de los fallecidos, donde las autoridades de medicina forense realizaron el reconocimiento de ley para trasladados a la morgue en San Pedro Sula. Por andar con un vehículo que tenía reporte de robo, fue detenido hoy en un retén en el Boulevard del Este frente a la colonia Suazo Córdoba, en San Pedro Sula, un sujeto que no pudo justificar la procedencia del automotor, por lo que fue trasladado en una patrulla policial hacia la primera estación de policía, donde fue puesto en poder del Ministerio Público. Germán Pineda, de 60 años de edad, murió hoy arrollado. En las próximas horas, otros miembros de la Policía Nacional sospechosos de haber adquirido este virus se someterán a las pruebas de COVID-19 en una empresa procesadora de alimentos, donde se dirigía en una bicicleta que quedó destruida debajo del pesado vehículo. José Luis Herrera, Telenoticias. Más adelante informaremos de descabellada, califican expertos, la intención de algunos diputados para que el Congreso Nacional apruebe una moratoria a los préstamos que tienen los empleados públicos con los institutos de previsión. Banco Ficosa firma préstamo subordinado con Eco Business Fund por un monto de $10 millones, representando una contribución importante para impulsar el desarrollo económico del país. El objetivo de esta firma es otorgar un crédito subordinado que, además de fortalecer la base patrimonial del banco, permitirá impulsar los sectores productivos del país, contribuyendo al sector agroalimentario. El Eco Business Fund busca promover financiamientos a empresas privadas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación al cambio climático y a la adaptación a sus efectos. El mismo se centra en 4 actividades sostenibles: la producción y procesamiento de agricultura, pesca y acuicultura, silvicultura y turismo. Esta firma ratifica la confianza que organismos internacionales de primer nivel tienen en Ficosa y marca un paso importante en la institución financiera de capital hondureño. Banco Ficosa, con una trayectoria de más de 25 años en el mercado, se ha garantizado una posición privilegiada, liderando el sistema financiero de Honduras, y se ha ubicado como uno de los 10 principales grupos financieros de Centroamérica. Acerca del fondo Eco Business. El Eco Business Fund
está liderando la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la preservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y mitigación y adaptación al cambio climático de empresas privadas, al proporcionar financiamiento para prácticas empresariales que conserven la naturaleza y fomentan la biodiversidad. El fondo busca inversiones con retorno tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras locales calificadas que otorguen crédito a prestatarios elegibles, que incluyen titulares de certificaciones reconocidas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores de agricultura, pesca, silvicultura y turismo sostenible. El Eco Business Fund aprovecha las contribuciones de los donantes, las organizaciones multilaterales y las instituciones financieras para el desarrollo, junto con financiación de inversionistas privados para maximizar el alcance y el impacto de sus inversiones. El capital semilla fue proporcionado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo con el Banco Alemán de Desarrollo KfW, actuando como patrocinador principal. Finance in Motion, una empresa líder en inversiones de impacto, también es un inversionista. Préstamos y otros créditos por varios meses a los empleados públicos que cotizan en los institutos de previsión es una idea descabellada, opinan expertos del ramo, por considerar que ello traerá problemas de liquidez e incluso pueden llevar a una insolvencia que a la larga afectará a los pensionados. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. De injustificable calificaron los expertos en economía y finanzas la pretensión de algunos diputados de declarar una moratoria de 2, 3 o 4 meses en los créditos de los empleados públicos para favorecer a los burócratas, maestros, policías, militares, bomberos y empleados de la UNAD que tienen préstamos con los institutos de previsión social. Me parece injustificable que se declare una moratoria de este tipo, a menos que se diera, por ejemplo, en un caso extremo en donde una persona presentara evidencias de que la enfermedad del COVID le ha provocado algún perjuicio, lo cual pues en este caso sería justificable, pero de otra manera no veo yo por qué debería de aprobarse una medida de este tipo. El diferir o trasladar al final del crédito los pagos de los préstamos hipotecarios, personales y cuotas en el sistema de beneficiarios provocará problemas de liquidez e incluso llegar a una insolvencia financiera, porque no todos los institutos de jubilaciones y pensiones mantienen la misma sanidad en sus carteras. Algo otros institutos la pueden soportar, pero el que va a terminar pagando este tipo de beneficio a corto plazo, a largo plazo van a ser los mismos pensionados. En este caso estaríamos llevando a los fondos de pensiones a una insolvencia que va a dañar la capacidad de responder con pensiones de retiro dignas. Estiman que por trasladar el pago al final del crédito en el INJUPEN, esta institución en 3 meses dejaría de percibir 600 millones de lempiras. En el caso del IPM, en 3 meses el impacto sería de 400 millones de lempiras más un 2% de utilidades, similar cantidad en el IMPREMA. Y quien saldría con la peor parte es el IMPREUNA, pero el beneficio social será mayor, señalan desde la Asociación de Empleados Públicos. Que solamente esto va inclinado a los préstamos que cada uno de nosotros seamos beneficiados. El beneficio sería para unas 250,000 personas. Actualmente todos ellos conservan su empleo y mantienen sus ingresos, pero necesitan de efectivo en esta crisis según los diputados. Que 275 lempiras, 800 lempiras, que es lo que le queda a una persona, no le alcanza en estos momentos y la gente le quiere ayudar a su padre, a sus hermanos con comida. Nadie va a ocupar el dinero para comprar zapatos, para comprar ropa. Estas medidas socioeconómicas y de protección social podría provocar una iliquidez en los institutos de previsión, según los analistas en finanzas, pero para los políticos es una cuestión de solidaridad en esta situación de pandemia que vive el país. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña.
Luego que el diputado del Partido Nacional, Renan Inestrosa, presentara la semana anterior en el Congreso un proyecto de ley orientado a prohibir las deducciones de préstamos e hipotecas durante la emergencia sanitaria a los bancos, cooperativas e institutos de previsión, además de dar 4 meses de gracia una vez que termine la crisis, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muestran su preocupación al considerar que es una iniciativa inoportuna porque pondrá en precario la situación financiera de las instituciones involucradas en su aplicación, especialmente los institutos de previsión social, pues verían interrumpidos y disminuidos los flujos de efectivo de los que depende la atención a los pagos de pensiones de los jubilados y el otorgamiento de otros servicios a los afiliados y demás beneficios. La Universidad Autónoma aclara que ninguno de los beneficiarios de los institutos de previsión, INPREMA, INJUPEN, IPM, INPREUNA, han visto amenazados sus ingresos salariales, ya que los distintos patronos han garantizado la continuidad de todos sus empleados en sus puestos de trabajo. Y es injustificable el no pago de las obligaciones que los beneficiarios tienen para con las instituciones de previsión, aseguran las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. En medio de la crisis del coronavirus, los acaparadores están aprovechándose de la necesidad del pueblo. Desde la Asociación de Protección al Consumidor reportan un incremento de 1,000 lempiras a la carga del grano rojo en menos de 2 meses. Bueno, el frijol en menos de 2 meses ya reporta incrementos la carga en 1,000 lempiras, ¿no? Y esto ha significado que la medida que costaba 55 lempiras ya va por 75 y 80 lempiras, y la medida que costaba 60 lempiras, que es el frijol rosado, ya va por los 85 y los 90, y estoy hablando de Zonal Belén. La medida de frijoles se cotiza a 90 lempiras en los diferentes mercados de la capital. Lo que no se explican es si realmente existe un desabastecimiento del grano o los acaparadores tienen escondido el mismo. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Más adelante, la actualidad del coronavirus en Honduras, aquí en el Noticiero Líder. En esa actualidad vamos a informar sobre las preocupaciones que tiene el COI-PRODEN, porque a 387 asciende el número de casos diagnosticados con COVID-19 entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, lo que representa un 30.47%. De los 92 nuevos casos registrados por el SINAGER este martes, 34 son de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, es decir, un 37%. Vamos a tener más detalles sobre estos preocupantes datos que socializa COI-PRODEN. El Colegio de Periodistas de Honduras hará entrega de varias raciones de alimentos a los colegas agremiados que han perdido su empleo o fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Los recursos destinados al premio Álvaro Contreras fueron reorientados a la compra de estos insumos alimenticios. Iniciaremos la entrega de varias raciones de alimento a los colegas periodistas que por alguna razón del COVID-19 han perdido su empleo o en alguna medida han sido afectados económicamente por esta pandemia. Hemos dispuesto una cantidad de raciones que justamente se compraron con el dinero que iba a ser destinado al premio Álvaro Contreras y mañana van a comenzar a entregarse de forma ordenada, tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar pues un posible contagio.
La entrega iniciará este miércoles a partir de las 9 de la mañana en el Colegio de Periodistas, quienes deberán llegar con todas las medidas de bioseguridad sanitarias. Rodríguez también destacó que a los colegas de la ciudad de San Pedro Sula se les distribuirá una vez que las autoridades den acceso para transitar en dicho lugar. En nuestra sección Honduras Unida, las comunidades más postergadas del país, como son las afro-hondureñas, lencas y tolupanes, son atendidas en la pandemia por la Fundación Ayuda en Acción, que le lleva insumos alimenticios para un mes, así como kit de bioseguridad y equipamiento para los centros de salud de cada comunidad. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Frente a la pandemia por COVID-19, las comunidades afro-hondureñas, tribus tolupán y lenca han encontrado una mano amiga en la Fundación Ayuda en Acción. En cada 30 días proporciona raciones alimenticias, kit de seguridad para familias y apoyo al personal de salud de las comunidades. Cada 30 días, una ración de alimentos definido por los estándares internacionales de cuántas raciones, calorías por familia se está dando en este momento. Y un kit de higiene básico que va desde mascarillas, guantes, caretas y demás a la familia, y un kit más robusto para el sistema de salud que atiende a esas comunidades en el territorio. Con esta iniciativa, además del apoyo alimentario, se busca promover el autoconsumo de hortalizas y el asesoramiento para buscar mercado a estos productos. Esta pandemia que estamos pasando no ha sido muy fácil. Hemos tenido bastante crisis, pero gracias a Dios porque hoy nos han mandado estos alimentos para poder darle a nuestros hijos ya de que la necesitamos. A la calamidad que atraviesan estas comunidades se suma la violencia a la que son sometidas mujeres y niñas, mismas que van desde el maltrato físico hasta el sexual. Es por ello que Ayuda en Acción también trabaja en el combate de este tipo de casos a través de campañas educativas y trabajos en conjunto con las afectadas y las autoridades. Lamentablemente hemos visto que se ha duplicado el caso de violencia doméstica y casos de abuso sexual infantil en las comunidades. Entonces también estamos con una campaña educativa, hemos hecho toda una serie de 12 videos educativos para explicar qué es el COVID, pero también explicándole qué debe proteger al niño y al niño en su entorno comunitario o familiar. La Fundación Ayuda en Acción ha trabajado durante 22 años en el país por las comunidades más postergadas, la niñez, el cambio climático y el desarrollo económico. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa sobre la decisión del gobierno del presidente Trump para desmantelar la comisión presidencial que nombró para hacer frente al coronavirus, mientras Gran Bretaña se convierte en el segundo país con más víctimas mortales por COVID-19 en el mundo. Actualícese minuto a minuto en tunota.com. Esta noche se realizaron 410 pruebas PCR, lo que sube a 1.270 el número de contagios por COVID-19 en Honduras. Sinajer confirmó 92 nuevos casos positivos, mientras el número de fallecidos subió a 93. Tras confirmarse 10 nuevos decesos, también los recuperados se mantienen en 122 según las cifras oficiales. También usted puede ver ahí las cantidades afectadas en hombres y también en mujeres, que son 532 para mujeres, representa un 42%, y un 58% para hombres, para un total de 738. También puede actualizarse de el COVID-19 a nivel mundial, cómo está afectando. Y vemos también ahí el mapa pues del COI-PRODEN, Renato. Sí, a 387 asciende el número de casos diagnosticados con COVID-19 en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, lo que representa un 30.47%. Estamos recibiendo un comunicado de la Coordinadora de Instituciones Privadas por los niñas, niños, jóvenes y adolescentes y sus derechos, en el que se nos indica que de los 92 nuevos casos registrados por el Sinajer este martes, 34 son
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, es decir, un 37%, de veras que preocupante. Claro. El departamento de Ocotepeque registra este martes el primer caso de un joven con COVID-19. Lamentamos, dice el abogado Wilmer Vázquez, coordinador del COI-PRODEN, el deceso de un joven de 29 años, haciendo un total de 4 de los 306 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La red COI-PRODEN ve con suma preocupación el incremento de casos en niñas y niños de 0 a 11 casos, a 11 años, haciendo un total de 45 casos. Hacemos un llamado a las madres y padres de familia a estar atentos y redoblar las medidas de seguridad en sus hijas e hijos, recordando que las secuelas del COVID-19 en el sistema respiratorio de las niñas y niños son irreversibles, según la opinión de especialistas en salud. A 387 asciende el número de casos diagnosticados con COVID-19 en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, lo que representa un 30.47%. Y de los 92 casos registrados hoy por el SINAGER, 34 son de este grupo poblacional, es decir, un 37%. Estos son los datos a nivel mundial. Así es, estos son los datos a nivel mundial, Renato. Y usted lo puede ver actualizado en tunota.com, minuto a minuto, también a nivel nacional, mundial, 3.662.691 casos positivos a nivel mundial. 257.207 son los fallecidos en el mundo. Y los recuperados más de 1.198.802. Usted puede informarse en tunota.com sobre estos datos, estas cifras escalofriantes, Renato, que en vez de descender van en aumento. Los países con más casos, Estados Unidos, 1.203.892, le sigue España, Italia, Francia y Alemania. Y los países con más muertes, Estados Unidos, 71.043 los muertos por COVID-19. Italia, 29.315, Reino Unido, 29.501, España, 25.613, Francia, 25.357. ¿Cuántos tenemos en Honduras? Ya nosotros estamos en 1.270. No, los casos positivos, los muertos. Positivos son 1.270 y fallecidos 93. Hay que tener mucho cuidado, las medidas preventivas son fundamentales, esa mascarilla, ese distanciamiento, lavarse las manos con jabón, aunque sea de pelota. Estas son medidas que debemos implementar para evitar ser parte de esos datos estadísticos. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? ¿Sí? Que cada día, en vez de estar descendiendo estos casos en el país, hay un aumento exagerado. Bueno, pues hay que cuidarnos y preocupantes también los jóvenes. Claro. La cantidad de jóvenes. Increíble, el 30.47%. Tienen que cuidarse, no hay que relajarse con esta enfermedad. En otra información, autoridades del Hospital Escuela decidieron cancelar de manera absoluta la visita de familiares a pacientes cuya presencia no sea indispensable en vista de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y para evitar el contagio por COVID-19 en pacientes hospitalizados y personal de salud. Atentos para dar pronta respuesta a las necesidades de la institución. Siempre existe el riesgo de exposición entre más gente esté circulando en el hospital. Por esta razón y tratando de proteger a los visitantes, a los pacientes y al personal que labora en el hospital, decidimos limitar las visitas únicamente a aquellas personas que son indispensables dentro de la institución para el manejo. Eso lo determina el médico tratante. Tovar agregó que en caso de necesitar la presencia de los familiares de pacientes, será el personal del centro asistencial quien les notificará. En tanto, informó que los parientes pueden solicitar información del estado de salud de sus familiares a través del número 2232-2322. 2232-2322.
La Junta Directiva del Mercado Zonal Belén toma la decisión de atender a los clientes según terminación de la identidad, tal como lo estableció SINAJER para el resto del país. La finalidad de esta determinación se produce para no aglomerar cientos de personas al interior del mercado y evitar el contagio del COVID-19. Se especulaba que el mercado estaba cerrado, no, para nada, el mercado está funcionando, lo único que estamos siguiendo las recomendaciones de SINAJER, donde solo se están atendiendo a los clientes con la numeración correspondiente en cada dígito de la identidad. Por ejemplo, hoy le tocaba al dígito número 2 y eso es lo que está haciendo. Cerramos los portones por 1 hora o media hora para que salgan los clientes que los visitan dentro del mercado. La descarga se está haciendo en horas de la noche, madrugada, para no aglomerar mucho vehículo dentro del mercado zonal Belén. Rafael Sánchez aseguró que el mercado continuará abierto, pero para la seguridad de la población, la policía municipal estará solicitando la identidad antes de ingresar al mercado y de no coincidir con el dígito del día, se le negará el acceso. La resistencia de la ciudadanía a atender los llamados de salud para prevenir el COVID-19 y el avance del dengue tiene sus raíces en el nivel de escolaridad de la mayoría de los hondureños, opinan los psicólogos. En tanto, la Secretaría de Salud diseña nuevas estrategias de abordaje que les permitan hacer conciencia en los hondureños que su vida depende de acatar las medidas sanitarias recomendadas. Los hondureños hoy le hacen batalla a la pandemia del COVID-19 y la epidemia de dengue, ambas enfermedades que aún no se controlan en el país y que la desinformación ha llevado a que muchas personas enfrenten temor, prohibiendo la entrada al personal de salud para batizar sus hogares. Entonces el asunto es que la gente tiene un miedo inmensurable a que la gente venga contagiada y que como son profesionales de la salud están en contacto con esto. Entonces estamos teniendo altos índices de trastornos de ansiedad, y eso hace que la gente tenga más miedo y maximice el hecho de que puedan enfermarse, puedan infectarse. Según el presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, este temor se debe a la baja escolaridad que tienen los hondureños, pero que deben superarla para evitar el riesgo de poner la vida en peligro. Bueno, creo que esto está relacionado mucho con el nivel educativo de nuestra gente y diríamos, la campaña publicitaria que debe hacer los diferentes medios de comunicación y las instituciones del Estado. A pesar que el coronavirus es la agenda principal, para la Secretaría de Salud la lucha contra el dengue está latente, ya que la semana epidemiológica número 17 reporta 11.665 casos y 19 personas fallecidas, razón que ha llevado a las autoridades a replantearse las estrategias para reducir los criaderos de zancudo. Estamos en esos estudios de identificar un mecanismo que nos permita llegar lo más rápido posible y sí pedirle a la población que en este momento pues que esté en su vivienda y todo, que haga todas las medidas de prevención contra el dengue. Para los médicos es un gran reto tratar estas dos enfermedades, ya que los medicamentos pueden ser contraproducentes para la otra enfermedad y hacen un llamado a la conciencia de los hondureños para evitar el contagio. En el coronavirus hay que tratar a las personas anticoagulándolas, ¿verdad? O sea, dándoles medicamentos que si se los damos y es una persona con dengue, más bien facilitamos las hemorragias. Entonces hay una situación ahí de coagulación en el coronavirus y hay unas hemorragias en el dengue. Las regiones más afectadas por el dengue son la región metropolitana con 743 casos y el Paraíso con 167, mientras que el COVID-19 ataca el departamento de Cortés con más de 800 casos. En 2019 Honduras reportó al menos 180 muertos a causa del dengue. En este año ya suman 19 las personas que han fallecido por esta enfermedad. Sandy Gallardo, Telenoticias. ¿Qué tal? Feliz noche para todos. Cerramos esta jornada con una pésima noticia y es que se ha registrado el máximo histórico de dióxido de carbono de los últimos 3 millones de años. Así lo registran las agencias justamente encargadas de vigilar la atmósfera y los océanos. Bueno, entonces esto quiere decir que nuestro planeta continuará calentándose y que no es cierto para nada que nuestro planeta esté mejorando en cuanto al parón por el coronavirus. Nada que ver. El dióxido de carbono continúa acumulándose y de forma
pues ya ustedes lo vieron, escandalosa en nuestra atmósfera, por lo que este cambio climático es imparable. Nos acercamos a nuestro planeta para ver una imagen de la zona intertropical de convergencia, porque esta es la que define la temporada seca y la temporada lluviosa, y ahora mismo se encuentra sobre Costa Rica y Panamá. Sin embargo, alguna parte de esa humedad está ingresando pues en la parte pacífica de Guatemala, El Salvador, y llega hasta el occidente del país. Por eso es que pues, se ha agitado la posibilidad de lluvias sobre el territorio hondureño para esta próxima jornada, principalmente en el sur y norte del territorio nacional, aunque todavía se mantiene una alta presión al norte de Honduras que está originando que pues haya una rotación de vientos cálidos en nuestro territorio. Sin embargo, para esta jornada de miércoles esperamos en horas del mediodía lluvias en el departamento de Gracias a Dios, y hacia horas de la tarde lluvias en departamentos del norte, hablando de parte de Colón, Atlántida, un poco de Lloro, Cortés y los departamentos del occidente del país. Incluso parte de Comayagua podría recibir precipitación en esta próxima jornada, con temperaturas que se mantendrán durante el día elevadas y esperando las lluvias en los horarios que ya hemos anunciado, y con oleaje pues normal en ambos océanos, tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico. A todos, feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Los últimos casos de presunta corrupción ocurridos en la actual emergencia sanitaria por el COVID-19 dan fuerza y elementos a los sectores sociales y políticos para pedir al Congreso la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal, mismo que relaja las penas carcelarias para los corruptos y narcotraficantes. Así responde la magistrada presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre los próximos comicios primarios, internos y generales. Quienes, aprovechando la tragedia humana del COVID-19, pretenden o promueven cambio de fechas, lo que están promoviendo es la violación a la Constitución. Los denunciaremos en forma inmediata, porque desde el CNE nuestro compromiso es para garantizar, para profundizar, para reconstruir el Estado de Derecho. Tras el desfalco por corrupción que sufriera años atrás, el Seguro Social hoy se perfila como un ente que maneja con eficiencia la pandemia del COVID-19, gracias a medidas preventivas y entrenamiento oportuno, según sus autoridades. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Anunciándoles un reportaje para mañana muy interesante sobre la labor eficiente que está cumpliendo el Seguro Social en esta pandemia. Muy buena labor. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Congresistas pusieron una guillotina al Ministerio Público para que no investigue la corrupción en la administración pública con las reformas a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, afirman especialistas. Crece la presión para que no entre en vigencia el nuevo Código Penal que favorece la corrupción y que, según los juristas, sería inconstitucional porque el país está bajo un estado de excepción y la Constitución prohíbe nuevas leyes con nuevos delitos en emergencias. Presidente Hernández pide a quienes especulan con el atraso en las elecciones que busquen qué hacer en sus tiempos de ocio por la cuarentena y el confinamiento social. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Congreso Nacional ratifican compromiso de llevar a Honduras a un nuevo proceso electoral con alternancia en el poder. El Seguro Social se convierte en un buen referente del manejo de la pandemia del COVID-19 por sus protocolos, entrenamiento del personal y detección temprana de casos. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.